en cuenta algunas cosas que hemos hablado, pues por el camino has quemado no ya 1 millón de euros, sino que has quemado un equipo de emprendedores, un equipo de técnicos, un equipo de inversores. Y de alguna forma, cuando esto ocurre, has perdido una oportunidad, y todos los que vengan detrás tuya también la han perdido. O sea, los emprendedores, es algo que me gusta decir, es que nos jugamos la credibilidad como comunidad de emprendedores, porque cuando vamos a presentar un proyecto que es un pufo, estamos arruinando no solamente nuestra oportunidad, sino la de todos los que vienen detrás, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, aprender a fracasar. Y en este sentido, un texto extraído directamente de esta referencia que os digo, pues básicamente, cuanto más nos acerquemos a un modelo de negocio que sea escalable y predecible, mayor será la valoración de la empresa y más, digamos, equity, más capital mantendremos para los fundadores de la empresa según vayamos pasando rondas de inversión. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Como digo, esto es una propuesta casi a nivel académico, que está bastante estructurada. Este plan, pues la clase creo que es en Berkeley, entonces yo creo que es Berkeley o la UCLA, en California, y da clases de este tipo de cosas, ¿no? Él mismo ha sido emprendedor de éxito en numerosas ocasiones, pero básicamente lo que propone es un proceso estructurado para evaluar hipótesis sobre modelos de negocio. Estructurados porque tenemos que ser capaces de, digamos, implementar un algoritmo que nos permita iterar una y otra vez sobre hipótesis de modelos de negocio. Entonces, gran parte de la estructura tiene que estar, digamos, organizada, de que haya un proceso más o menos definido, que es el proyecto titánico que están asumiendo Steve Blank y el otro coautor de este libro, que no recuerdo quién es una pena, todos los coautores. Que implica, evidentemente, hacer testing, ¿vale? Validación de modelos de negocio una y otra vez, validación de hipótesis, porque los modelos de negocio van a ser contrastados, ¿no? Y en ese sentido, un aspecto muy importante tener en cuenta es qué es un modelo de negocio. En realidad, podríamos entrar en discusiones bastante peregrinas. Los términos en los que estamos hablando, pues el modelo de negocio se refleja en lo que es el Canvas, ¿vale? El Business Model Canvas, que pues básicamente identifica pues, una estructura de costes, una estructura de ingresos y los canales. Y además, lo he puesto aquí en grande, hay un aspecto que es importante porque no siempre se tiene en cuenta que es el tamaño del mercado. Sería triste darse cuenta que tienes una idea buenísima, la que empleas mucho tiempo y cariño, y al final te das cuenta que el revenue, digamos, el ingreso, los ingresos que suponen tu modelo de negocio no dan suficiente como para cubrir los gastos porque el mercado es muy pequeñito. Entonces esto es algo que no siempre se tiene en cuenta porque el hecho de que no aparezca en el Canvas hace que alguna gente lo olvide. Y es un tema a evaluar y de hecho veremos más adelante cómo hay herramientas relativamente sencillas y por supuesto muy económicas para evaluar el tamaño potencial del mercado al que nos dirigimos. Entonces, en este sentido, el Customer Development es un proceso que tiene dos etapas, ¿vale? Una etapa de búsqueda y una etapa de ejecución. La parte de búsqueda es en la que nos vamos a centrar en esta breve charla. La parte de ejecución sería una ejecución más convencional en términos de estructura empresarial habitual y es la que en algún momento, si todo ha ido bien, pues trasladas el algoritmo de modelo de negocio a esa estructura empresarial y ellos se encargan de procesarla, ¿no? como montar en bicicleta. Fijaos que es importante separar ambas fases, que en general cuando el proyecto está listo para ser ejecutado porque el modelo de negocio ha sido validado, es cuando se produce el éxito, cuando se produciría el éxito. Y la importancia de identificar que las cualidades que tienen los equipos son tan distintas en la fase de búsqueda y en la fase de ejecución es tal que Steve Blank recomienda que los emprendedores que pusieron en marcha la fase de búsqueda salgan de la empresa en la fase de ejecución. Cuando digo salgan, puedes mantener equity, puedes mantener, evidentemente, estar en el board del consejo de administración o como lo queréis llamar, pero de alguna forma la gestión pasa a manos de personas con capacidades distintas. La parte buena es que si esto se produce, pues es lo que se llama un exit y de alguna forma la cantidad de pasta que ganas en este momento es tal que compensa un poco el gusto de tener que dejar tu empresa en manos de otros, ¿no?
pero como veis es muy importante. Entonces, entrando en la parte de búsqueda, hay dos subetapas que son muy importantes, que son el descubrimiento de, digamos, de clientes o de un mercado potencial y luego lo que es la validación. Y en medio de ello se produce un proceso de, digamos, de fracaso a pequeña escala que aquí llaman pivotar. Básicamente descubres que algunas de las hipótesis que habías asumido no se cumplen y que por tanto tu modelo de negocio no funciona en alguna de sus partes y reorientas para que todas las piezas encajen, ¿vale? Entonces, en ese sentido, muy rápidamente, por revisar digamos, las distintas etapas, la etapa de descubrimiento de clientes se divide en 4 pasos distintos, en los que de alguna manera, como digo, se ejecutan iterativamente en función del acierto, en función de que la validación de las distintas partes del modelo de negocio se cumpla o no, y básicamente parte de un conjunto de hipótesis, a veces son bastante, digamos, peregrinas, no son estructuradas, pero que tienes que traducir en un conjunto de canvas que responden a esos 9 pasos que son la estructura de costes y la estructura de ingresos, ¿vale? Y además de los canales. Entonces, en este sentido, muchas veces el desarrollo de negocio se convierte en una secuencia de canvas donde van cambiando ciertas de las partes. Yo la verdad es que no conozco muchas soluciones que den soporte a estos procesos, pero sería interesante analizar desde un punto de vista de estructura de empresa cómo la variación de las distintas partes de ese canvas, estructuras de costes, ingresos y canales, se traducen en una evolución de la empresa, ¿vale? Esto por una reflexión. Entonces, en ese sentido definimos un conjunto de hipótesis que pasamos a validar. ¿De qué forma validamos? Bueno, luego comentaré un poquito, pero básicamente tenemos que asegurarnos que la estructura de costes es la que pensamos que es y que el mercado las acepta, y que la estructura de ingresos es la que es y que los canales son las que son. Esto, en esta primera fase de descubrimiento, podemos sintetizar en lo siguiente. Lo que hacemos es encontrar un encaje entre problema y solución. Tenemos que ser capaces de descubrir que la propuesta que hacemos de modelo de negocio responde a las necesidades de alguien, ¿vale? Ya veremos que en la fase de validación tenemos que además comprobar que ese alguien está dispuesto a pagar. Hablaremos de algunos ejemplos luego, pero en el paso 3 básicamente lo que hacemos es construir un producto mínimo viable, pero que en esta fase del desarrollo de producto lo único que quiere comprobar es que el producto responde a las necesidades de alguien, ¿vale? Hay un encaje entre problema y solución. Llegado a ese punto, tenemos que decidir si el tamaño del mercado es el adecuado, si efectivamente encontramos un encaje entre problema y solución, si existe cierta predisposición a pagar. Esto es un aspecto muy importante, que aquí fracasan casi todos sobre todo los técnicos, ¿no? Fracasan aquí, en la parte de que hay alguien dispuesto a pagar, y en general un modelo de negocio que tenemos que comprobar si es escalable, ¿vale? Si terminamos esta fase y no tenemos que iterar, tendremos un canvas en el que hay una serie de hipótesis que hemos validado. Y entonces pasaríamos a la parte de validación, donde básicamente lo que tenemos que comprobar es que existe una predisposición real a pagar, que alguien compre el producto, y además el modelo de negocio es escalable. En este sentido tenemos que desarrollar lo que se llaman tareas que nos permiten vender, desde definir un posicionamiento del producto, hacer test de venta, contratar a un individuo que cierre las ventas. Esto nuevamente es algo que los técnicos suelen hacer bastante mal. Definir un plan de distribución, básicamente, y en un momento determinado establecer un programa de ventas bajo la supervisión estrecha de un BOAR, un consejo digamos, de apoyo. Esta última parte es fundamental porque en estas etapas especialmente aparece con fuerza la figura de lo que se llama Early Evangelist, es decir, un evangelista temprano o algo así, que básicamente es un individuo potencial cliente, pero que tiene una serie de características muy interesantes que lo hacen idóneo para desarrollar nuestro negocio y de hecho para incluirlo en este BOA de consultoría o de soporte, porque básicamente se trata de un individuo que tiene un problema, ¿vale? En el mercado al que nos dirigimos, sabe que tiene un problema, ha sido capaz de desarrollar una solución customizada cogiendo trozos de soluciones de cosas que están en el mercado y además tiene pasta, ¿vale? Con lo cual, si encontráis uno así, lo que tenéis que hacer es meterlo inmediatamente en vuestra empresa y nombrarlo director de ventas. Le dais un porcentaje de la empresa y veréis cómo todo va a ir genial.
¿vale? Porque además de ser vuestro primer cliente, va a ser la persona que os venda, va a ser vuestro cliente de referencia, ¿vale? Esto no es el típico escenario que con frecuencia vemos, del tipo de no, tú dame el producto gratis, que cuando me tengas a mí como cliente, gracias a mi referencia serás capaz de vender, ¿vale? En esos casos yo lo que recomiendo es que echéis al tío de vuestra oficina y no volvéis a la poner jamás, ¿vale? Porque eso no suele funcionar. ¿Por qué? Porque si veis en el paso número 2, una prueba fundamental como emprendedores es que alguien está dispuesto a pagar. ¿Y cuál es la mejor forma de comprobar que alguien está dispuesto a pagar? Que os pague. O sea, presentáis vuestro proyecto y os dicen, oye, qué proyecto tan bueno, y le dices, ¿cuánto quieres? También, aquí tienes la tarjeta de crédito, la pasáis por el teléfono y le vendéis directamente, sin levantarse de la mesa, pues X cantidades. Porque si os dice que el proyecto es muy bueno, no quiere comprar ninguno, no haced caso. Quitarlo en medio, os va a hacer perder el tiempo, ¿vale? Tenéis que comprobar que el producto vende y no hay otra forma de superar esta fase. Todo lo que sea, dame el producto gratis, que ya veremos lo que pasa, que seguro que la gente se va a entusiasmar tanto con que te compre, con que te van a comprar todos, este tipo de cosas no funcionan. Tenéis que ser capaces de cerrar la venta. Y esto es algo muy importante. Con frecuencia se abusa de los modelos freemium que conducen también al fracaso. Una comunidad enorme de gente que consume recursos pero no paga, eso es un fiasco. Eso no vale para nada. Entonces, es muy importante que validéis vuestra clientela vendiendo. Y no hay otra forma de hacerlo. Así que ojo con los modelos premium, ojo con los clientes de referencia y ojo con la gente que os da muchas palmaditas en la espalda pero no está dispuesta a comprar ninguno de vuestros productos. Os hacen perder el tiempo y además os dan información equivocada. Supongamos que después de todo esto habéis sido capaces de superar esta situación y os presentáis, sois capaces de desarrollar un producto mínimo viable. En este caso, ese producto mínimo viable lo que hace es un encaje entre producto y mercado. Es decir, tenéis una idea que responde a las necesidades de alguien y además hay alguien que está dispuesto a pagar. Y además el modelo de negocio es escalable hasta el punto que los ingresos que obtenéis por cada venta son suficientes como para mantener la maquinaria en marcha. Entonces, en este punto, si habéis llegado a esta situación, lo que tenéis que hacer es pasar la empresa a manos de gestores profesionales gracias o en respuesta a una jugosa compensación económica que es vuestro éxito. Si no se produce esta situación, tenéis que volver a iterar. A veces la iteración se queda en el campo de la validación de clientes, a veces la iteración os lleva de nuevo a la parte de búsqueda, porque si el modelo, por ejemplo, no supone suficientes ingresos por cliente, pues tendréis que volver a evaluar, empezando, digamos, otra vez desde cero. Entonces, un aspecto muy interesante. Os prometo que esta no es la parte comercial, aunque voy a empezar a hablar de los productos de Google, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que existe mucha tecnología para hacer soporte a la definición de producto, pero si habéis trabajado un poco en estos dominios sabéis que es enormemente costosa y enormemente, digamos, inaccesible. De tal forma que si tú eres un empresario que has conseguido engañar a familiares, amigos y el resto, pues si habéis arrancado 10.000 euros, no tiene sentido que te gastes esos 10.000 euros en una herramienta súper compleja. Lo ideal es que utilicéis herramientas en modelos freemium que te permitan evaluar vuestro modelo de negocio, tanto en descubrimiento como en validación. Y ahí es donde hemos pensado en Google que realmente las herramientas que tenemos permiten hacer este tipo de cosas. Esto lo hemos pensado porque creemos firmemente en nuestro producto, pero la realidad nos informa que hay muchas empresas utilizando herramientas como Analytics, herramientas como App Engine para desarrollar productos en un modelo freemium con barreras de entrada muy reducidas. En ese sentido, aquí he recogido en grandes bloques, luego intentaré explicar un poquito más cada una de ellas, como en la fase de descubrimiento podéis utilizar cosas como Google Trends, que os permite definir el tamaño del mercado y también los mercados, por ejemplo, los que internacionalizar. Os puedo comentar algún ejemplo, como el de Restalo, que es una compañía que levantó 7 u 8 millones a finales de año, utilizando, entre otras cosas, herramientas como el Google Trends. Tenéis el Consumer Survey, que os permite de alguna manera implementar test de mercado. En este caso no es una herramienta gratuita, pero es muy económica, de manera que podéis ser capaces de validar de manera muy sencilla vuestras hipótesis. Y por supuesto tenéis Blogger y Google Site para implementar TestAB. TestAB en conexión con Analytics, que os permite saber si el tráfico, si la propuesta en términos de marketing, en términos de pricing, en términos de valor, es positiva y cuál es la respuesta, ¿no? Si la gente cuando vendes, por ejemplo, camisetas en verde, pues le gusta más que si la vendes en azul, ¿no? Y respecto a la fase de validación tenéis un conjunto de plataformas también, desde AdWords, que son herramientas que alimentan el funnel de vuestros clientes potenciales,
Analytics, que permiten saber qué está pasando, a, por supuesto, mecanismos de monetización como son el Web Play y el Web Wallet. Por ejemplo, la parte de cloud también tiene marketplace que permiten desplegar estas plataformas y comprobar si se venden o no. De manera transversal o en conjunto de soluciones que nos permiten diseñar productos mínimos viables, nuevamente con una aproximación premium, desde las plataformas mobile, las plataformas Chrome HTML5, plataformas cloud y de manera destacada App Engine, porque es una plataforma PaaS que es especialmente interesante para desarrollar muy rápidamente soluciones que evaluar, productos mínimos viables que evaluar. En ese sentido, pues Google Trends, como digo, es una herramienta gratuita. Tenéis, de hecho, algunas herramientas más sofisticadas en AdSense y en AdWords para diseñar campañas, donde básicamente os permiten ver cuál es la respuesta ante determinados keywords. Con lo cual, si vuestra apuesta de valor es vacaciones en Tenerife Sur, pues de alguna manera podéis saber cómo se distribuyen por mercados y ver dónde enfocar vuestra publicidad y cuál es vuestro público potencial. En este sentido, pues aquí recojo algunas de las tareas que os permiten implementar. Podéis hacer modelado de mercados en términos de tamaño, distribución e internacionalización. Como os decía, Réstalo hace este tipo de cosas con Google Trends. Podéis hacer un análisis de la competencia